Los dos en silencio así. Es que me recordé ahorita de un mito que dicen que Minos, el rey Minos, tenía orejas de burro. Y entonces solo lo sabía su peluquero. Ah, Y pero le hizo prometer que no se lo iba a contar a nadie. Y que si se lo contaba, lo mataban, ¿verdad? Porque ajá. rey, ¿va? Y al barbero le dio mucha risa, así, cuando lo miró. Mucha risa. Que decidió abrir un hoyo en la tierra y lo dijo, Minos tiene orejas de burro. Y cerró el hoyo. Y dicen que de ahí creció una palmera y que cuando el viento golpeaba la palmera se escuchaba, Minos tiene orejas de burro. ¡Hala! Minos tiene orejas. No, hombre. Voy a hablar así. Hace poco hubo la Red Bull Centroamericana y participó un guatemalteco, Gueto, Ah, que que hizo contaste de la Gueto. mejor entrada que se ha hecho al beat. Ahí te la voy a mostrar. Ahí se las voy a mostrar. Buenos. Bueno, entonces, la mitología como fuente de reflexión. Así es. Ese es nuestro tema, Ese es nuestro tema. la mitología. ¿A ti te gusta la mitología? A mí me gustan los mitos que he aprendido en la escuela, sí. ¿Y tenés porque digamos que hay diferentes Sí. mitologías. Bueno, fíjate que, bueno, la griega es como que la que más, Se conoce. ajá, y que conozco. Y estaba escuchando uno del mito de Psique. ¡Hala, cómo me gustó! Y ese lo acabo de escuchar. Que dice que Psique era muy bella. Era tan bella que empezaba a opacar quiero decir, a Afrodita. Sí. Y entonces la condenan porque no puede pasar esto, a que, a que muera, ¿verdad? Y entonces, pero Ares, que es el dios del amor, ¿sí? Ares, no, Eros. Ah, Eros, perdón. Eros, el del amor, cuando la conoce y la ve que es hermosa, pues decide que se quiere casar con ella, pero ella no lo puede ver, pues porque él es un dios y ella no, ella no. Bueno, de hecho, miento, la iban a casar, pero que dice que a ese casamiento todos llegaron de negro y que era el casamiento más triste de la historia, pero sí que no estaba triste porque ella sabía que pues era lo que le tocaba y estaba como aceptando esto. Entonces, al ver esto, Eros decide que se la lleva y tiene como ellos su aventura de amor y que quiere que esté con él, pero ella no lo puede ver. Entonces, ya cuando ella está viviendo con Eros, sus hermanas la llegan a visitar y cuando ella les cuenta que no lo ha visto, ellas le dicen que seguramente es un monstruo y además que ven que vive como en una casa así súper de lujo y todo, ¿verdad? Entonces le dicen que le dan una daga y le dicen que lo mate y que lo alumbre, para que lo alumbre primero y que luego le ensarte la daga porque seguramente es un monstruo. Y entonces ella en la noche decide que lo va a hacer y lo alumbra. Y cuando lo alumbra y ve que era un dios, ¿verdad? Y le ve las alas y todo, decide que ya no lo va a hacer, pues, ¿verdad? Y dice, bueno, como no se ha dado cuenta que lo estoy viendo, me voy a hacer la loca, dirás. Y entonces, pero dice que una gota de aceite de la lámpara le cae en el hombro a Eros. Y entonces él se despierta y desaparece, ¿verdad? Que por qué, que como ella hizo eso, pues ahora él, pues ya no va a estar ahí. Y entonces la única forma en que ella la perdonarían por haber hecho eso los dioses es que tiene que ir al infierno y que allí hay un cofre que ella tiene que rescatar. Y así ella podría como, porque ella está muy triste de que perdió a Eros, pero que al hacer esto pues ella tiene que morir, ¿verdad? Entonces los dioses al ver el sacrificio que hizo ella de morir, es como de las únicas humanas que la permiten entrar con los dioses, pues, ¿verdad? A verlos. Por ahí va el mito, Por ahí va. pero Sí. mira, me gustó mucho. Esa relación Eros-Psiquis es quizá uno de los motivos de arte que también se repitió un montón en el Renacimiento. Hay una famosa estatua que es Eros y Psique, que no se tocan, que están los dos rostros y que no se llegan a tocar. Y es que después Psique representó la psicología, por eso también se le representa como una mariposa, porque es volátil.
Y este aspecto que contás de querer saber, pero acercarse, pero irse con algo que no conoce. Y esto es lo que representa la psiquis humana. Y la psiquis humana que se vuelve loca, entre comillas, frente al amor. Frente al amor. Ajá, sí. Es quizá de los... En el Renacimiento fue bien conocido ese mito, fíjate. Y a mí me gustó un montón. Cuando lo escuché dije, ese no lo conocía, es nuevo para mí. Ah, sí, pues nuevo. Para mí. Ajá, sí, 5,000 años. Sí, no para tanto. Mí, para mí. Bueno, entonces la griega es la que... Sí, es la más, como dijiste, la más conocida y también la que yo, de los que yo he conocido más. Pienso que es de la que más mitos hay y de la que más versiones se hicieron, sobre todo en el Renacimiento, porque el Renacimiento es volver a los valores clásicos. Y volver a los valores clásicos era al mundo clásico más bien, era volver al mundo clásico griego. Y entonces, bueno, vuelven a leer a Platón en el Renacimiento, vuelven a estudiar estos valores y algo que les sorprende un montón es la mitología. Y entonces vuelven otra vez como a retomar mitos. Pero como los mitos no era una sola versión, porque eso es lo interesante de un mito, que un mito es una historia que tiene de fondo ideas. Sí. Ajá. Tiene de fondo ideas que pueden ser enseñanzas, ideas que pueden estar relacionadas con algún conocimiento astrológico, con algún aspecto de la naturaleza. Entonces hay versiones del mito, hay muchas versiones de los mitos. Y los renacentistas, algunos los transformaron ahí como para hacerlos más bonitos, además de que ya les gustó esto como de la representación teatral, entonces había que darle como un argumento más bonito, un desenlace, esto porque muchos de los mitos solo están contados como, había un mito que era esto, siguiente, y ya a uno le encanta que le digan, había una vez, y colorín colorado, que sea como más estructurado. Entonces sí, ese por ejemplo es bien agarrado, bien versionado. Hay varias versiones del amor de Psiquis y Eros. Me imagino. Ajá. Pero sí, eso que contás, pues que es también creo que un poco el que podríamos un poco, el tema que podríamos tocar también un poco es que, bueno, se habla que los mitos es eso, ¿verdad? Un mito, una fantasía y todo, pero de alguna manera es una forma de transmitir una idea. Que es como, llega como a la parte mental, digamos, nuestra, o como a esa parte interna, porque digamos que no es algo, voy a decir real, entre comillas, físico que estás viendo que pasa, pero sí es real porque sí hay algo que puedes absorber de eso, que puedes tratar de entender y que se dice que pues era una forma también en que los dioses contaban algunas historias para que los humanos pudieran como comprender un poquito esa parte mental o interior de nosotros. El mito actualmente es sinónimo de mentira. Uno habla así, dice, esos son mitos. Ajá, para decir que son ideas falsas o historias que no tienen ningún sentido. Pero en la antigüedad no funcionaba así. Sobre todo lo que mencionabas, en Grecia, de los grandes mitólogos, los creadores de todo este mundo, Hesiodo, Homero, y mucho tiempo después ya en Roma, Ovidio, todos ellos entendieron que el ser humano en esencia es un ser de historias. Nosotros los seres humanos narramos historias, contamos historias, nos gustan las historias, nos acercamos a las personas cuya historia nos es interesante y nos alejamos de personas cuya historia no nos gusta. Ajá. O sea, sí, somos seres de historias. Y entonces ellos se dieron cuenta de esto y vieron que hay una facilidad también en la transmisión de las historias. En yo venir y contarte la historia y después tú contársela a alguien. Pero también se dieron cuenta de que las historias se pueden ir perdiendo, se pierden en detalles.
Sí, de como cuando uno no cuenta bien un chiste y se te van pedazos y entonces ya Así no... como no conté bien yo ahorita Ajá, el como mito tu del mito, por principio. ejemplo. Se van perdiendo como detalles Ujú. y que el ser humano se le olvidan detalles, pues. Pero lo importante de los creadores de mitos no era contarlo tal cual, sino que se mantuviera una idea de fondo Ujú. y que esta idea pudiera traspasar todas las versiones. Y que así durante mucho tiempo los mitos van respondiendo a ideas interiores. Entonces tenemos mitos, por ejemplo, que es el mismo mito versionado, ¿sí? Que es, por ejemplo, uno de los más famosos, es el mito de la caverna de Platón. Ujú. ¿Sí? Que Platón menciona en la República que hay una sociedad que vive dentro de una caverna y que solo ve sombras en la pared y que están engañados. Va. Ese mito se ha versionado N cantidad de veces En en películas. películas, que uno podría decir, pero Matrix no tiene nada que ver, y Matrix es el mito de la Ajá. caverna, porque aunque la forma cambie, la forma de narrarlo cambia, ahora hay efectos especiales y cosas así, la idea Sí. prevalece. Entonces la mitología antigua, sobre todo, tiene ese valor de tener una idea de fondo. Hablando de la mitología antigua, ahora la publicidad y todo eso se las lleva de que crean mitos, y esto pero solo son formas de vender cosas. No es necesariamente un mito que tiene una idea que ha traspasado Sí, 2700 una años, idea 4000 años, atemporal. ajá, temporal, y que sigue ahí. Ujú. Y sigue ahí alimentando la imaginación del ser humano, sigue ahí siendo un hit y uno ni lo sabe, como pasa con este mito de Teseo y el laberinto, Ajá. que el mito nos cuenta que había un laberinto que Minos dejó encerrado dentro al Minotauro y que Teseo logra entrar al laberinto con la ayuda de Ariadna, que le da una madeja de lana Ujú. y él puede entrar al laberinto, Ah, matar al Minotauro y y puede salir de regresa. esto. Y ese mito es de la época cretense, o sea que estamos hablando cerca del siglo VIII antes de Cristo, que ahí más o menos Ajá. pertenece la historia del Ujú. mito. Pero Inception, que es una película Sí. nueva, es el mismo mito. Y es tan descarado el mismo mito que la chica que hace los laberintos en Inception se llama Ariadna. Ah, Ajá. mira. ¿Y qué hace ella? Laberintos. ¿Y Ajá. a qué le enseña a hacer a él? A construir el laberinto para que el sueño sea como más complejo. Ujú. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Leonardo DiCaprio? Entrar en ese laberinto y matar algo que hay adentro Ajá. Y y salir. salir. Ujú. Ah, Ah, mira. ajá, es el mismo. Solo que pues ahora hay efectos especiales y Nolan le puso esas ciudades que se paraban Sí. y una cosa así. Genial. Y que uno no ve que de fondo hay un mito griego alimentando esa idea que cambia la forma. Tiene pistolas, persecuciones en la Sí. nieve y Sí. cosas en cámara lenta que impresionan a la mente, pero en el fondo la idea continúa. Es la misma idea. Fíjate Fíjate, que sí. entonces sí, se mantiene un... Ese es el poder de la mitología, poder traspasar ideas. En este caso, en la griega, pero todos los pueblos antiguos tienen mitos, ideas de fondo, que van transmitiendo. Hay mitología maya, hay mitología egipcia, hay Sí. mitología celta, hay mitología... Todos tienen historias para contar. Eh, y, y lo interesante es que a veces se repiten. O sea, pueblos, De, de de pueblo en culturas en pueblo, de culturas. cultura en Ajá. cultura, divididas en el tiempo, en el espacio, así de la India a los mayas. Hay un mundo de por medio y en el tiempo, la India en el 700 antes de Cristo y los mayas en el 200 después de Cristo. El mismo mito. ¿Y qué Adaptado a sus adaptado a su versión? culturas, sí. Ajá, y que, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Paula? ¿Por qué? Pues yo no tengo las respuestas, pero al final también siempre responden como a una lucha del personaje, ¿no? El principal del mito, que tiene que
pasar, ¿no? Una lucha que va a encontrar, una búsqueda de no sé, ser héroe, de salvar la historia o traspasar lo que sea la prueba que tenga que pasar, que al final son cosas que nosotros tenemos que hacer Sí, en el diario vivir, digamos. es que Tus responden al ser humano y el ser humano siempre va a pasar las mismas cosas, o pues ha pasado por los mismos problemas. Ajá. Uno cree que es muy diferente al egipcio del siglo segundo después de Cristo, porque usamos t-shirts y tenemos internet, ¿verdad? Entonces, no, es que era diferente. Pero en el fondo, el ser humano es igual. El ser humano que sueña, que anhela, que dice la verdad, que miente, que eso se mantiene. Sí. Entonces, la mitología responde a esa parte esencial del ser humano. Sí, mira. Qué interesante lo que estamos descubriendo. Pero sí, responde a eso y que al final, bueno, esa búsqueda que hay de vencer o yo qué sé, pero que siempre en el fondo también hay como búsqueda de los valores, digamos, porque no, pues nadie va a decir, ay, ¿a ti te gusta que te mientan? Ay, sí, me encanta que me mientan, ¿verdad? O sea, todos queremos como que no nos mientan, tener transacciones honestas y todo. Entonces sí hay como también esa búsqueda de ese valor en los mitos y que debería existir también en la vida, ¿no? Ajá. Pero sí, qué interesante lo que los mitos nos enseñan. Lo que los mitos nos enseñan si logramos quitar prejuicios. Sí. Porque lo que pasa es, digamos, lo que más le ha costado a la mitología griega es quitarse un montón de prejuicios acerca de ella misma, porque nosotros juzgamos al mito desde nuestra visión. Uh-huh. Entonces, yo he escuchado un montón de veces que dicen, es que Zeus era infiel. Porque en nuestro mundo moderno el concepto de la infidelidad es una cosa, pero no podemos ver el mito que no se trata de eso. No es ese el sentido del mito, no es esa la idea, sino que hay otra idea de fondo. Sí, y que a veces se conoce como superficialmente el mito, pero realmente como cuando lo lees un poquito más o lo estudias un poquito, entendés, ajá, esa realidad o esa respuesta que hay, porque también ponete en el de Narciso, ¿verdad? Que muere viéndose en el agua, ¿verdad? Pero su mamá cuando él nace le pregunta, como había profecías que les daban, pregunta si él iba a vivir mucho o poco. Y le dicen que si se conoce a él mismo, va a vivir poco. Y si no, va a vivir mucho. Entonces dice que cuando él se está viendo realmente es que llega a esa realización de conocerse a él mismo. Pues y de eso profundo sí que hay. Ajá. Exacto. Entonces él muere esa parte, así como nosotros... Bueno, por ejemplo, cuando ya pasas a la adolescencia, pues muere tu parte infantil. Sí, sí. Y ya debería, ¿verdad? Que a veces uno la sigue arrastrando. Pero ¿por qué me miras tan fijo porque a los ojos? Estamos platicando. Bueno, yo creí que parte infantil, yo. Entonces, sí hay como el conocer bien los mitos para entenderlos un poco, pues porque hay términos también, que por ejemplo el narcisismo, ¿verdad? Que sale de eso. De ese mito. Pero hay otra cosa ahí hay detrás. Una parte simbólica que requiere un poquito más de reflexión, ¿sí? Por ejemplo, esto que te mencionaba de Zeus, que sí, en la mitología Zeus tiene muchos hijos, tiene muchas esposas y esto, pero visto desde superficial, o sea, visto desde una dimensión telenovelesca, lo que miras es un señor que tiene muchas amantes. Y así con música dramática, inserte música dramática, ¿sí? No tiene nada que ver con eso, sino que Zeus representa la voluntad y la voluntad puede transformarse y la voluntad conjugada con otros elementos siempre va a generar vida, siempre va a generar otra cosa. Eso es lo que representa. Pero claro, ya, si te ponen a Zeus como Arnold Schwarzenegger, entonces decís, sí, no, tiene muchas novias. Sí, Eso es lo que pasa, que una de las cosas que nos ha roto el conocimiento antiguo es la superficialidad que tenemos para juzgar las cosas. Como esos estereotipos, esos prejuicios bien a flor de piel que no te permiten ver más allá. Sino que lo que miras es, ay, no, qué desgraciado, ¿cómo lo dejó? No, hombre, calme, no es una novela, ¿verdad? Sí. Trate de ver, no es para entretener, Ajá. es para enseñar.
Hay un mensaje. Hay un mensaje, rompa eso. Ajá. Pero esa superficialidad no te permite ver la enseñanza, sino que te quedas solo con el envoltorio. Ajá. Y hay que... Sí, hay que pasar la superficialidad de lo que ves o de lo que conoces del mito, la historia, para llegar ya al mensaje que está ahí velado. Ajá. Y es que a través de mitos es más fácil educar. Ujú. Es más, a uno cuando es niño le cuentan historias para Sí. educarte. Y estas historias te permiten, como cuando eres niño, generar ciertos comportamientos. Y estos comportamientos te generan una moral. Y esta moral definirá un poco tu carácter. Ajá. Es más complejo las historias que se cuentan. La humanidad también ha creado historias para poder ir desarrollando ciertos aspectos. Sí. Entiendo que uno de los factores de nuestra sociedad actual es esa falta de mitología, esa falta de valores internos, porque con este descubrimiento científico de que ahora todo se sabe y de que el que cree en cosas es bobo y Ujú. esta arrogancia actual de sabérselas todas y no, yo lo vi en un documental. No, fíjate que en YouTube hay un video que te lo explica. O todo ese tipo de cosas. La intelectualidad sobre por Pero, encima ajá, de la parte profunda, pues, de que la pongas en práctica. pero es una intelectualidad superficial. Ajá. Porque está basada en videitos de 8 minutos, de 10, en Cabal. documentales de dudosa procedencia, en Ajá. artículos de Vice, o sea, así como cosas que decís, ya, sí, tampoco es que te leíste un libro de mitología. Ujú. No, yo lo vi eso, digamos, ha roto la profundidad de reflexión. Ya no hay profundidad de reflexión, sino que se ve la mitología como entretenimiento. Sí. Entonces hay que entretenernos. Sí. Y lo que decís de que es esa parte novelesca que tiene el drama y todo, y que eso es lo que lo atrae a uno a estarlos viendo, pero sí hay más debajo de eso, ¿no? Y se siente uno ofendido por lo que pasó, y realmente hay un mensaje debajo que hay que sacar, o sea, son como claves que le están dando a uno para la vida. Ajá, son claves, eso. Los mitos son claves de vida, pero si te quedas con la versión, Superficial. no hay. Yo no mucho, pero alguien me decía, yo estaba leyendo un libro de mitología. A mí me gusta la mitología. Ah, si no te pregunté, ¿te gusta la mitología, Mario? Sí, me gusta la mitología. Te Y entonces, encanta. estaba leyendo como algo de mitología y alguien me preguntó, me dijo, a mí también me gusta un montón, que no sé qué. Y me dijo que le gustaba mucho el mito de Hércules y Perséfone. Y yo, ¿qué? No lo conozco. Hércules y Perséfone. No existe esa relación Hércules-Perséfone. Y a buscar, va, así. Ajá. Resultó que hay una película de Disney Ah, en donde sí hay un Hércules. vínculo Hércules-Perséfone. Y yo pensé, a la gran... ¿Por qué? No grité, ¿verdad? No, pero eso pero pasa que las versiones actuales que son para entretener, no les importa romper con el contenido del mito con tal de entretener. sí, de que hay ahí, ajá, una trama y un desenlace. Ajá, un desenlace, vivieron felices para siempre. No hay una profundidad, sino que hay entretenimiento. Sí. Y se juzga bien rápido. Entonces, sí, yo sé de mitología porque miré Hércules, cosa que no he visto. Ah, mira. Sí, no voy a ver por ahora. Pero sí miré la serie aquella de Hércules. ¿Te recordás? No. No me recuerdo, fíjate. Hércules. No, ni la vi ni me recuerdo. La película de Disney sí la vi, me acuerdo poco. Pero... No, es que habían unas series de que miraba yo de Hércules, de China, por ejemplo. Ah, de China sí. Eran 2 series, China y Hércules. Ah, Hércules no me recuerdo. Sí, China la princesa guerrera y Hércules. Bueno, y me acuerdo de China porque mis primos la miraban, no era que yo las viera, entonces probablemente por eso no me acuerdo tampoco de Hércules. Pero bueno. Terminemos el podcast aquí. No, sí, es ese problema de entretener, del entretenimiento como bien superficial y no darnos cuenta de que la mitología en algún punto no solo estaba relacionada con las enseñanzas, sino que también con las aplicaciones morales, perdón, sino también habían enseñanzas bien profundas.
Por ejemplo, ahorita estamos muy cerca del 21 de septiembre. Y el 21 de septiembre se contaba el mito del rapto de Perséfone por Hades. Ajá, sí. Y esto respondía a una época del año, que era el otoño, que era el inicio del otoño, que respondía también a la época de la cosecha, que respondía a muchas cosas a través de un mito. Sí, el mito es muy chilero y cuando ya entendés ese mensaje ahí, que te está explicando algo de la naturaleza en este caso. Sí, la mitología súper conectada con conocimientos súper profundos. Y entonces eso te explica cosas como ¿por qué el signo de Cáncer es un cangrejo? Bueno, la mitología tiene una forma de explicarlo. ¿Por qué el signo Libra es una libra? Sí, la mitología tiene una forma de explicarlo. O sea, ellos se daban cuenta de que el sol, después de llegar a cierto punto, empezaba a retroceder. Y justo empieza a retroceder el 21 de junio. ¿Y qué retrocede? Un cangrejo. Entonces ese es el signo de Cáncer. Ellos empezaron a darse cuenta de que los días empezaban a igualarse en el 21 de septiembre. Bueno, ¿y qué es algo que iguala? Las libras. Había un conocimiento profundo detrás de todo esto que la mitología sí explica. Pero ahí están los símbolos que tienen una razón de ser. Pero que la literalidad no explica, porque claro, incluso hay una rama de esta ciencia positivista extrema, ¿sí? Que dice, qué locos los griegos que miraban el cielo y decían, ahí hay un oso. Son unos bobos, ¿verdad? Porque ahí no hay un oso ni hechizo. Tiene forma de Son oso. 4 estrellitas y una aquí. ¿Cómo vieron un oso ahí? Es que de verdad son bobos. Pero eso es ser muy superficial y literal. Y quedarte en la parte que también eso lo dije antes en nuestro podcast de la vez pasada, pero de la curiosidad. O sea, no pasas de ahí, sí vi eso y dice que es un oso, pero no lo entiendo y ahí se acabó, sino que tenés que tener un interés verdadero para buscar la respuesta y pues salir de la duda o entenderlo. O ver qué más hay ahí de fondo, reflexionarlo un poco. Yo incluso, a mí la parte que más me gusta de los mitos es que siempre tienen como un lado poético, cinematográfico, que me gusta mucho, como de... A veces los imagino y terminan como en cosas súper poéticas. No, y te imaginas al héroe ahí. Por ejemplo, cuando Hércules tiene que limpiar... los establos Y que es esa... Y con sus manos tiene que limpiar las heces de ¿qué eran? De los bueyes. Pero es esa parte que uno tiene que también buscar de uno, de esa parte más oscura que uno tiene que limpiar para que puedas ver qué hay detrás de eso. Qué poético es. Sí, a mí siempre me gustó eso, esa idea de seres que se transforman, seres que dejan de ser, seres que conviven con la naturaleza y siempre me lo he imaginado así, como, qué bonita la historia. Y ya cuando le empezás a dar vueltas, y sí, me gusta más lo que tiene de fondo, lo que dice de fondo. Sí hay una sustancia ahí. No es superficial, nunca son superficiales. Es que la literalidad sí lo ha destruido todo. Siempre. Tomarse las cosas literales... lo ha marcado todo lo ha reducido todo a cifras, números, pesos, fechas, y eso hace que no puedas ver como el contenido. Es como uno no puede tomar a una persona literal, o sea, no me refiero a sus palabras, sino me refiero a la persona. Yo no te puedo conocer a ti leyendo tus datos. O sea, si yo leo cuándo naciste, cuándo te graduaste, cuánto mides, cuánto pesas, todo eso, así, yo no te podría conocer. No podría decir que conozco una parte tuya, pero ni de cerca de conocerte. Sí, pues. Sí, es más, si alguien lee todos tus datos, tu expediente, tu currículum. Si alguien ve tu Facebook. Por ejemplo, no puede conocerte porque son cifras, es literal. Para conocerte hay que ver cómo esas cifras se conjugan.
Sí. con tu forma de ser, con cosas que no se pueden enmarcar dentro No. dentro de los datos. Lo mismo sucede con la mitología. Si lo agarras así, con Literal. literal, fechas, cifras, esto, no llegas a conocer la historia, Ujú. solo conoces las cifras que hay de fondo. Esto hay que empezar a conocerlo, a acercarse, a ir interpretándolo como una persona. O sea, seguro hay personas que te conocen desde que tenés 10 años y hay gente que te conoció la semana pasada. Y han de haber cosas que tienen en común los dos que dicen, ah, sí, Paula es así. Y Y ha de otras que haber no. cosas que el de que te conoce desde antes va a decir, no, fíjate, Paula, no es así. Sí, Es mejor. bien ahí. Pero porque ya tiene un tiempo que le permite reflexionarlo e interpretarlo, al contrario del que te acaba de empezar a conocer. Lo mismo sucede con la mitología. Hay una primera impresión y hay una impresión de fondo que se va digiriendo. Ajá, se va a digerir. ¿Cómo es la Que se palabra? va a ir digiriendo, sí. Digiriendo, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, porque Ajá. si no es dirigiendo y no. Sí, que vas como ahí procesando. Ajá. Ajá, y de ese proceso vas entendiendo desde otra manera y la vas viendo de otra forma. Sí, Entonces, es interesante y mitología hay en todas partes. sí. Lo que te decía, en nuestro entretenimiento se ha basado más en la mitología de lo que uno quisiera aceptar. Ah, mira. Ajá, hay muchas cosas que seguramente, bueno, hay muchas películas que fueron libros que uno no sabe, ¿verdad? Solo ve la Sí. película. Y hay muchos de esos libros que están basados en mitos que uno menos sabe. Ujú. Ajá, y los mitos fueron escritos hace cientos de miles de años. Ajá, sin saber que ahí están. Sí, la verdad es que sí hay una profundidad ahí en los mitos. Es como, a mí personalmente, como te digo, los que conozco, pues aquí es en donde yo empecé a conocer bien los mitos, porque antes de eso era así superficial, ¿va? Pero ya cuando vas viendo la profundidad de ellos y te hacen reflexionar, entonces es muy chilero conocerlos, hay que conocerlos. Y como decís, hay en todos lados, no solo los griegos, pues, sino que, Ujú. por ejemplo, ahorita que estuvimos en Egipto, que la historia de Osiris y Horus, que lo rescate, que queda el cuerpo de Osiris en Egipto, como que es, o sea, toda esa parte mitológica o fantástica, digamos, que al final te cuenta una historia real de Egipto, de la ciudad, de cómo se está formada, digamos, es bien interesante cuando entendés esa profundidad de esos mitos y entenderla es bien chilero. Y eso que la mitología hace que las cosas tomen un carácter profundo Eso, y eso. como más grande, porque todos los pueblos antiguos tienen su origen mitológico. Todos tienen su origen mitológico. ¿Cómo empezó Roma? Pues mitológicamente se cuenta Rómulo y Remo y la loba. Ujú, Cómo empezó aquí mismo en los mayas, cómo ujú, empezó todo el pueblo quiché. Bueno, pues aquí están los gemelos y estos gemelos y su pelea con los señores de Xibalbá. ujú. Todo eso hace que los pueblos tengan como un sentido más profundo e incluso a las personas que les gusta mucho como contar la historia de su familia, cuando la cuentan también es mitológica. Dicen, ah, es que dicen que mi bisabuelo, Sí, no sé pues. qué, pero no hay datos de eso, es una mitología para sentir esa profundidad. Entonces lo mitológico le da eso, ese carácter como profundo, como que empezó hace mucho, que estás conectado con algo bien Ujú. grande. Y eso hace que las cosas sean más sólidas. No es lo mismo contar la historia de Roma desde este origen de Rómulo y Remo a contar la historia de Roma como, ah, sí, un señor fundó una ciudad y ya empezó todo. Ajá. Sí, le da más profundidad. Le da más Le da le profundidad. da profundidad. Y, por ejemplo, hay personajes en la historia como Augusto, que es el primer emperador. O sea, está Julio César, que no fue el primer emperador, sino después Augusto, que Augusto se da cuenta de que tiene que fundir el imperio en la mitología. Y entonces le pide al poeta, lo tengo aquí, mira, aquí está.
A ver. ¿Ovidio? No es Ovidio. ¿O sí es Ovidio? ¿Quién escribió la Metamorfosis? No puedo darte esa respuesta, Mario. No la sé. ¡Hala, no! ¡Qué horrible! La sensación de que se te va algo. Sí, pues sí que lo Bueno, tenías ahí en la punta de la ya lengua. vendrá, ya vendrá. Le dice al poeta, mira, necesito que unas nuestra historia con la mitología y que de verdad esté como enlazada con la mitología. Y entonces este señor escribe la Eneida. Y en la Eneida se cuenta, justamente la Eneida empieza con la destrucción de Troya, que ya Homero siglos antes había empezado a contar con la Ilíada y con la Odisea. Y entonces viene el poeta, escribe la Eneida y en la Eneida cuenta el viaje de Eneas. Y entonces cuenta cómo Eneas destruye la ciudad y Eneas tiene un recorrido por todo el mundo, igual que Odiseo, hasta que llega a las islas y funda una ciudad que eventualmente se convertirá en Roma. Pero entonces Roma es heredera de Eneas, que es heredero de Troya, que es heredero del mundo antiguo. Entonces ya con esto, Está Roma ya conectado. no es una ciudad que hicieron un par de señores, sino que es algo que viene desde muy atrás. Y es tan fuerte esta idea de que hace Ovidio, sí, Ovidio en la Eneida, que por ejemplo en el libro se cuenta cuando Eneas viaja al inframundo y en una visión él logra ver el escudo del Imperio Romano en el futuro. Claro. Entonces lo logra unir perfecto para darle profundidad a Roma. Después se crearon los mitos de cómo Julio César pertenecía a la estirpe de Marte, del dios de la guerra, y que Julio César no era un señor normal, sino que tenía ahí en el pasado a Marte. Cosa que pasaba igual en Egipto, cuando nos contaron que en el templo de Luxor hay un mural que cuenta la historia de este emperador se casa con una mujer que no es egipcia. Ah, sí. Este faraón, perdón, se casa con alguien que no es egipcia y sus hijos no podrían puede ser reinar. faraón. Entonces él crea un mito en donde se Son cuenta que hijos de no Amón. son hijos de Amón, no son hijos, estos señores son hijos de Amón, así que tranquis. Ajá. Todo eso le da profundidad Ya. y le da sentido a las cosas, hace que las cosas no sean inventadas por un ser humano, sino que respondan como a leyes más grandes, que respondan a la naturaleza misma, que es al final el origen de todo. Y esa fue una de las labores de la mitología. Conectar al ser humano con partes más profundas, con ideas más profundas, pero como todo va a tener grados de interpretación, Claro. grados superficiales y cada vez más profundo, más profundo, más profundo. Que esa es la diferencia entre lo esotérico y lo exotérico. Lo exotérico, lo de afuera, y lo esotérico, lo de adentro. Lo de afuera es formal y cambiante y lo de adentro es permanente. Entonces todo lo que existe tiene un lado esotérico y un lado exotérico. Y en los mitos pasa lo mismo. Lo exotérico es la historia, personajes, se quieren, no se quieren, y lo esotérico es el fondo. Tener una mitología es poder conectarnos con ese lado esotérico, con ese lado profundo de las cosas. Entonces, tú podrías entender muchas cosas leyendo la mitología, si tuviéramos esa profundidad. Claro. No, y como decís, hay niveles, entonces hay que ir de a pocos también, ¿verdad? Y sí, buscándole esa profundidad. Ajá. Me gusta. Vamos a leer más mitología. Sí, hay que conectarse más con la mitología. No sé si la idea sería más para tener muchas historias o más bien profundizar un poco más. Profundizar en ella. Ajá, Sí. profundizar un poquito más en ellas. Este señor, Joseph Campbell. Sí. Por cierto, fíjate que bajé el documental, te lo voy a pasar. Ok. Porque yo leí primero el libro, pero después me enteré que era un documental. O sea, que alguien transcribió el documental. Mira. Porque es una entrevista. Ok. Entonces alguien transcribió eso y lo volvió libro. Pero que originalmente era un video, que es el poder del mito. Joseph Campbell es un mitólogo. Y él entiende como la parte... Él entiende que los mitos están más conectados con el ser humano.
Y ahí en El poder del mito, él te cuenta cómo la mitología ayuda al ser humano a responderle las grandes incógnitas. E incluso no solo las grandes incógnitas, sino que le explica el porqué de las sociedades, por qué las sociedades son como son. Y él dice, hay un lado mitológico que te lo explica. Y te lo explica todo. Y alarán, te explica todo, así de por qué hacen esto las sociedades, por qué hacen esto otro. Y es más, él cuenta que él tenía un amigo que hacía películas y que este amigo quería un guión para hacer una película. Y tenía ahí como una idea, pero no tenía un fondo. Y entonces él le ayudó y le contó el mito de Gilgamesh, que Gilgamesh es el héroe más antiguo que existe dentro de la mitología. Y entre los dos transformaron el mito de Gilgamesh, le dieron un par de vueltas y esto. Y entonces su amigo George Lucas crea Star Wars. Imagínate. Sí, entonces decís, o sea, que Star Wars mismo tiene de fondo mitología. Claro, la forma cambió. Ya no es Gilgamesh, un gigante babilónico, sino que ahora son naves espaciales y espadas, láser. Pero ahí está. Pero el mito continúa, el fondo, la idea continúa. Ya no llamamos Gilgamesh, llamamos Luke Skywalker, pero es lo mismo. De fondo hay una idea que alimenta eso. Mira, voy a ver Star Wars. Pero ya el Gilgamesh sí, ya lo leí. Espérate porque me dio vaído. ¿No has visto Star Wars? No las he visto. ¿Ninguna? Vi una nueva donde sale Rey, creo que se llama el personaje. Esa fue la única que vi. No, por favor. Pero el mito sí lo conozco, entonces mejor ahora voy a ir a verla con esa perspectiva. Con esa perspectiva, sí, por favor. Mira, no creí que todavía existiera gente así. No, a mí sí me gustó un montón, pero porque son un montón de películas, ¿verdad? Y a mí me gustan esas cosas que son así elaboradas largas, y son 9 películas y hay series. No lo he visto todo, porque yo sí sé que eso es una profesión, ¿va? Gente que ha leído todo, ha visto las caricaturas. No, yo solo he visto las 9, pero me las tengo bien. Solo has visto las 9. Es que es muy común, fíjate. Yo conozco, todo el mundo a mi alrededor también me dice así como, ¿no has visto Star Wars? Mis sobrinos son re fans. Entonces sí, digo, la voy a ver, pues, pero... Míralas, por favor. Me desconcerté. No, pero sí hay un lado muy profundo en esas cosas. Y fíjate que no son famosas solo porque tienen naves espaciales. Sí, hay algo profundo ahí. Ajá, tienen que tener una idea que conecta. Incluso hay toda la mitología que siempre nos habla de maestros y discípulos. Siempre la vas a encontrar en cosas que conectan con el ser humano. O sea, la idea de tener un maestro y un discípulo. El Harry Potter, el Señor de los Anillos. Todo eso siempre responde a ideas mitológicas que uno no sabe, solo se volvieron hits. Qué raro, ¿verdad? Sí, sí. Que a tanta gente de tantos países, de tantas ciudades, les encante lo mismo. ¿Será que solo fue el efecto especial? No, hay una mitología de fondo que hizo eso, pero que el que lo está viendo no conoce, pero le resuena. Algo ahí como que le resuena. No te puedo poner ejemplos de Star Wars porque no lo has visto. Pero hay algo... los anillos, Harry Potter, sí. Ajá, pero que hay algo ahí que como que resuena. Es más, la creadora de Harry Potter, H.K. Rowling. Ajá. Ella en la universidad estudió... J.K. ¿Y qué dije? H.K. Ah, perdón. Sí, J.K. Ella en la universidad estudió mitología griega. Ella se graduó de la universidad como mitóloga. Sí, hay una capacidad ahí para crear esa... Ajá, y cuando te das cuenta, todos sus nombres y las cosas son tomadas de los mitos. Que ella les ha dado vueltas. La capa y la invisibilidad es un mito súper famoso de Hades y su casco de invisibilidad y muchas cosas que ella toma prestadas de la mitología griega, que no le quitamos ningún momento su genialidad de poder conjugarlas todas para crear un mundo. Pero ¿de dónde se basó? De la mitología griega. No lo inventó de cero.
Sí. sino que estudió una carrera universitaria sobre mitos Que le permitió. que le permitió entender algunas ideas que después conecta con millones de personas a lo largo del mundo. Entonces, sí hay una profundidad. Necesitamos esas historias profundas. Sí. Me gusta. ¿Te gusta? Me encanta. Entonces, la mitología sí es una fuente de reflexión. Sí es una fuente de reflexión. Estamos de acuerdo en eso. Ah, me parece. Dejamos la conclusión aquí. Dejemos ahí la conclusión. A leer mitología, entonces. Sí, a profundizar en ella. Ah, dijiste. bueno, a profundizar en la mitología. Sí. Sí, me parece. Me parece también. Bueno, entonces, Gracias, Mario. gracias, Paula. Gracias, Gerson. Gracias, Gerson. Y Hasta la próxima. hasta la próxima. Que los mitos nos acompañen.